Muy buenas a todos. En este caso estamos aquí en Noticias Sin Sentido FN. En este caso les venimos a hablar de el virreinato de la Nueva España, el actual México. Les venimos a hablar de muchos temas, iniciando desde su colonización, la forma de gobierno, la división política, las cartas y el trato de los esclavos, a los indios, a los mexicas y a los extranjeros. Y a su vez también les venimos a explicar toda la repercusión política y social junto con cultural que hubo alrededor de toda la región relacionada con este evento. En primera instancia tenemos que aclarar que durante el inicio de la colonización alrededor de 1400 en Nueva España, el actual México, realmente no era solo México, estaba compuesto por muchas otras regiones, principalmente el sur de Estados Unidos y Centroamérica. En el caso de Estados Unidos era principalmente los estados de California y Arizona, y con parte de Dallas, Texas también. Con el caso de Centroamérica, ocupaba casi toda Centroamérica, únicamente dejando lo que sería el actual Panamá, que en esa época parecía la Gran Colombia, otra colonia española. En este caso, una vez que se formó la colonia de Nueva España, precisamente los españoles lo que buscaban no era realmente que la colonia prosperase, lo único que querían era sacar los recursos. Precisamente por eso, su ideología, por su forma, era enfocada precisamente en que todos éramos una gran compañía, una gran empresa, para sacar la mayor rentabilidad que fuera posible. Y precisamente eso existía el sistema de castas, que era un sistema que los españoles crearon para dividir la sociedad. Estaba dividido en tres peldaños principales, que eran los negros, los indios y los españoles. Estos a su vez se dividían en dos grupos, los ibéricos o peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran los que venían directamente desde el reino de Castilla en España, la ibérica, mientras que los criollos eran todos aquellos españoles que habían nacido en el Nuevo Mundo, como se llamaban en esa época, que es obviamente América, el continente americano. Mientras que los negros, por decirlo normal, eran prácticamente todos aquellos afrodescendientes que eran traídos como esclavos desde África, de diversas zonas. Y por su parte los indios eran los nativos de esa época de América, del continente americano, que estaban formados por muchísimas tribus, como por ejemplo los mexicas, los aztecas, los aztecas, muchísimas más. Eso es principalmente la jerarquía o el pilar principal por el cual se asentó el virreinato de la Nueva España. Y muy buenos días, estamos aquí en Noticias Sin Sentido FM. Yo soy José Mir Perechi y mi compañero Loría acaba de comentar un poquito sobre la conquista española. Es un tema muy curioso el cual vamos a estar tocando a lo largo del día de hoy. A continuación, mi compañero Gabriel Yeshua Medina Canul tuvo un pequeño percance en un transporte que ha tenido hace un ratito, pero nos dijo que está en condiciones óptimas para comentarnos un poquito sobre más abarcación sobre este tema. No sabemos muy bien qué le pasó, pero pues bueno, a continuación les dejamos un poquito de su presentación más que nada. Y eso más que nada. Son las 2:41 p.m. y que tengan buen inicio. Y continuamos con el reportaje de Noticias Sentido FN. Y ahorita yo, su compañero Gabriel Yeshua Medina Cano, les hablaremos sobre la organización social y los estamentos de la Nueva España. Los españoles se dividían en diferentes grupos, que eran los de los negritos y pues los indígenas, o sea, como yo, pero se definían los españoles, los negros y los indígenas. Técnicamente se dividían por el socialismo y las jerarquías que había en ese momento. Por ejemplo, si eras español estabas arriba, si eras indígena estabas en medio y si eras negro pues realmente eras una basura, no tenías derecho, no contabas nada. Contaba mucho el socialismo para los trabajos, el trato hacia ti, tú que necesitas dinero porque pues, tienes una familia grande y eres español. Te rifaste, vas y oye, necesito el contrato, mira tal cosa, estás dentro, vas con el indígena. Y oye, en esto de trabajo, pues mira, primero tienes que hacer esto para esto y te la chingas. Eras negro, te hacías el trabajo, pero no te pagaban. O sea, te trataban así horrible. Exclamó Dios y dijo: los negros trabajan gratis y el español cobrar el dinero. Por ejemplo, era como de: ¿qué onda, chaval? Necesito un trabajo, necesito ganar un poco de pasta. Y ahora te contestaba: hostia, tío, te daremos el trabajo ya que sois uno de nosotros. Cuando tú eras un indígena y ibas: oye, carnalito, necesito un poco de dinero, pero no tengo chamba. ¿Sabes dónde podría trabajar? Y te decían: pues mira, acá estoy solicitando, ponete tu currículum o que hagas algo en específico. Si eres negro, ibas y decías: oye, manito, ¿me podrás dar el trabajo? Por favor, tengo una familia que necesito mantener. Y te decían:
coño amigo, no te lo puedo dar porque pues eres negro, pero podrías trabajar y ver si te llego a pagar algún día. Pues hablando serio, pues esta jerarquía en ese momento era legal y se reforzaba por medio de, pues en ese momento los reyes y la duquesa se reforzaba sobre el trato a los indígenas y a los negros. Pues ya en la actualidad se ha cambiado mucho eso, se existe el racismo y todo, pero pues ya es un tema más serio que no me toca hablar a mí, sino a otro de mis compañeros. Entonces los dejo una gran sonrisa y Lisette, pásenos a la verga. Y bueno, estamos de vuelta. Parece que mi compañero tuvo un pequeño percance. Esperemos que se encuentre bien. Personalmente se ve bastante bien. Así que pues de momento veremos que lleguen autoridades para poder apoyarlo y esperemos en que esté bien. Pero bueno, más que nada habló de un tema bastante particular, el cual habla sobre la conquista española. Y es un tema que podría ser de bastante interés para nosotros los latinos, porque como bien sabemos, fuimos conquistados por los españoles hace mucho tiempo. Y pues es curioso, ¿no? Porque hace mucho tiempo, pues antiguamente a todos los que veían como seres inferiores directamente los trataban o directamente eran ya esclavos. Pero cuando España nos conquistó, no sucedió esto, o al menos esa no fue la intención. Nunca fue legal el uso de esclavos a los latinos. Yo digo latinos más que nada para generalizar a todo este tema de la conquista. Pero originalmente, ¿sabían que no querían que fuésemos esclavos? Mucha gente alzó su voz y peleó para que todo ese tema no sea legal. Así que directamente no lo fue. Pero como todos bien sabemos, sí hubo mucha esclavitud, mucho maltrato y muchas malas vidas que llegaron a haber en ese tema. Un ejemplo de estas personas que dieron la voz por todo este tema de la esclavitud es Bartolomé de las Casas, que hablaba más que nada en el tema de religión. La religión defendía mucho este tema de la esclavitud. Igual también el gobierno directamente ilegalizó todo esto y nunca quiso que sea una esclavitud. Ellos no buscaban eso. Pero al haber la mezcla entre indígenas y entre españoles, era evidente que los españoles se iban a sentir superiores. Iba a haber mucha desigualdad, como dijo nuestro compañero anteriormente. Pero originalmente esto no quería que fuese así. Es un tema bastante curioso porque al cabo del tiempo, pues tanto los indígenas como los españoles vivían en el mismo lugar. Llegó un punto en el que había más indígenas en España que los propios españoles. Llegaron a juntarse, nacieron criollos, rangos sociales que en España siempre han habido esa posición algebraica de que los más arriba eran los que mejor iban. Y pues con la llegada de los indígenas se alargó esta algebraica, pero nada más le hizo un peldaño, 2 peldaños más abajo, pues para poner a los que directamente eran esclavos, porque a ellos no los llamaban así, pero aún así los sometían a trabajo duro, pocas pagas, vidas muy malas. A veces simplemente no tenían derecho a poder vivir bien, o como dijo mi compañera, a veces ni siquiera les pagaban. Y es muy curioso cómo había cambiado si directamente los hubiesen puesto como esclavos. Muchas cosas serían muy completamente diferentes. Y pues aunque no lo parezca, sí fue un cambio todo ese tema de la pelea que se llegó a hacer, al cual de cabo pues como es gobierno pues no mucha gente le prestó atención y terminó pasando lo que terminó pasando. Pero pues como bien mencioné, los españoles trajeron muchas enfermedades y pues eso más que nada, los españoles llegaron a colonizar mucho, pero indirectamente nosotros los colonizamos a ellos, porque ellos no venían a buscar esclavos, ellos venían a buscar recursos. Lo que les interesaba eran recursos, no los esclavos, aunque terminaron esos esclavos invadiendo España, siendo un gran dominio de la población en ese entonces. Claro, actualmente ya no están así, actualmente es muy diferente, pero es un pequeño dato curioso que creo que no sabían. Pero a continuación, nuestro compañero Emir Josué Ecobo nos va a comentar un poquito más sobre este tema y nos va a abarcar un poquito más esto en expresión. Yo más que nada les comento este pequeño dato curioso que no creo que sepan y pues bueno, se los dejo a continuación. Estás al aire. Hola, yo soy Emirek y hablaré principalmente sobre los extranjeros y su llegada a la Nueva España. El tema habla principalmente sobre cómo los extranjeros no tenían como tal derecho a estar en la Nueva España. Vaya, eran igual como los esclavos o los mexicanos que conquistaron, solo que tenían un poco más de privilegio. Hagamos de cuenta que los esclavos y los mexicanos estaban aquí, los extranjeros acá, y lo más alto pues estaban los europeos españoles.
Y al ser esto así, los extranjeros no tenían derechos a hacer comercios como pescaderías, panaderías y carnicerías. Y esa idea siguió hasta el siglo XIX, donde siguieron llegando más extranjeros y por ende se empezaron a calmar las restricciones que ellos tenían. No tanto, pero sí un poco, a tal punto que pueden aportar ideas, pero como siempre teniendo un control. Y bueno, aquí nos están hablando un poquito más sobre el tema, pero veo que hay mucha gente interesada en este tema. Y hace un momentito nos están llegando muchas llamadas sobre varias gente que le interesa bastante el tema, y parece que tenemos a alguien en línea que nos quiere hablar un poquito más sobre ello. La verdad desconocemos un poquito de su nombre, pero vemos que tiene mucho entusiasmo. A continuación se los vamos a poner enfrente, más que nada para que veamos qué es lo que tiene para decir nosotros. Gael, adelante. La mezcla de culturas y el surgimiento de una nueva identidad. En la Nueva España no se mantuvieron las razas puras, indígenas, españoles y africanos. Se mezclaron y surgieron castas con nombres diversos, a pesar de los intentos de mantener la superioridad española. La mezcla fue inevitable y dio origen a una nueva cultura con costumbres propias. Esta diversidad cultural sentó las bases de lo que hoy es México, aunque al principio la sociedad era muy desigual y racista. Con el tiempo de esta mezcla impulsó una identidad nacional mestiza, rica en tradiciones, idiomas y expresiones artísticas. Y bueno, para sí se vio que le interesaba bastante el tema, nos explicó un poquito de reojo. Sinceramente, pues está bien que den sus atribuciones. Como a continuación también nos están comentando que nos están dando más información sobre ello. Me acaban de informar de que nos hicieron todo un montaje sobre todo este tema. Me sorprende mucho cómo a partir de hoy se está abarcando muy bien este tema, pero siento que es una pequeña normalización que se quiere llegar a cabo. Y pues bueno, al menos nos agrada mucho que les llame atención a todos ustedes y pues que se pueda conocer un poquito más de toda esta información. A continuación le vamos a enseñar un montaje que el de protagonista tiene a Lisandro. Y bueno, pues más que nada les dejo con el montaje pues para que puedan ver la obra que él ha hecho para nosotros. Buenas tardes, soy Lisandro y estoy en Noticiero Sin Sentido. Estamos en Lima, Perú. Y, bueno, les voy a hablar sobre los españoles criollos y los nacimientos del sentimiento nacional. Bueno, los criollos eran hijos nacidos en España, en América. Bueno, eran despreciados por los peninsulares que controlaban el poder. Esto generó una nueva identidad criolla y tensiones que impulsaron los movimientos de independencia. Bueno, los criollos eran hijos de los españoles y los indígenas se juntaban y tenían hijos, ¿no? Imagina, por eso se nació mexicano, ¿no? Y los mexicanos a veces da como colores, acá hay otros colores. Peruanos. Y los peruanos solo son indígenas, esos están en un cerro para ver unos negros, para que vean cómo eran los indígenas. ¿Qué haces aquí? Estamos en Lima, Perú. Bueno. Gabo la chup.